Estar en algunos de los cafés con tanta tradición en el centro histórico, con algunos amigos, y cuando menos te lo esperes, verás un grupo de gente pasar, con pancartas, un altavoz y mucha convicción, tratando de hacerse notar, y tú solo los volteas a ver y continúas con tu vida cotidiana, de las cuales las marchas ya se hicieron parte de ella. Algunos otros testigos les toman fotos y de inmediato las suben a Facebook. Si el tema de la marcha les agrada, les dan una muestra de apoyo, como el sonido del claxon, si es que en auto vas, aplausos o los gritos de las consignas. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Sí se puede, sí se puede. Unidos jamás serán vencidos. Y finalmente llegan al Zócalo, entusiasmados con ganas de seguir gritando. Y si este es el caso, le dan una vuelta a la plaza antes de instalarse sobre ello. Y ahí algún líder dará un discurso, el cual escuchará a la multitud vehemente. Terminando esto, todos para su casa, o bien a comer con los compañeros de lucha, y a platicar. ¿Y por qué no planear la siguiente reunión social? Es la próxima protesta social. Esto es solo lo que pasa en algunas marchas. En algunos casos, los comercios del centro histórico son cerrados con anterioridad. Ponen vallas, hay policías por todos lados que protegen a los transeúntes y a los curiosos de esos malvados que se atreven a protestar quejándose de todo. Esto es causa de los medios de comunicación, porque han logrado difundir la noticia, dando una perspectiva de que la marcha en cuestión será un ataque masivo a lo que ellos llaman vida pacífica de los residentes afectados durante la trayectoria, siendo esto sin duda una forma de contener dichas expresiones en masa y poder tenerlas sumamente vigiladas, por si en algún momento llegase a ser algo más que una simple libertad de expresión. No se podría decir que todos los días hay una marcha, pero por lo menos sí cada fin de semana. Recuerdo cuando me di la tarea de ir a todas y cada una de las marchas que pasaban por el centro histórico. Por supuesto que tal motivo no lo pude cumplir, pues al segundo fin de semana ya estaba tan cansada y agobiada que mejor decidí desistir. En un mismo día llegué a ir a 4 protestas diferentes, pasando de la marcha antitaurina a la marcha anti-Peña Nieto. Nunca vi diferencia. De la Salvemos a Viriputa y de la comunidad de Xerán. Ya para esta última me confundía con las consignas y en lugar de expresar mi apoyo a la comunidad de Xerán, gritaba abajo la Plaza de Toros. Es cierto que podemos afrontar la idea de expresarnos a través de las movilizaciones sociales, las injusticias y problemáticas. Me atrevo a decir que para algunos es su pasatiempo favorito, y mientras otros tienen que afrontar la enemistad hacia las personas que conllevan una vida rutinaria. Así como mencioné que es un factor distrayente o de prejuicio a varios sectores de la población, en varios puntos de la ciudad, también podemos decir que cada uno de los motivos medulares en las marchas tienen una porción de lo que la gente, mejor dicho nosotros como sociedad, tenemos la necesidad o el deseo de cambiar. Así que de cierta manera, cada uno de nosotros participamos de manera indirecta en las marchas, a pesar de no estar presente en ellas. Es verdad que la cantidad a veces es abrumante y muchas otras agobiante, pero son pequeños focos de expresión, los cuales alertan como una biopsia de manera significativa lo que está ocurriendo en la sociedad, ya sea de manera coloquial o de manera radical, y mantienen la esperanza de que un cambio o transformación es posible. Por tanto, nunca está de más poner atención a las movilizaciones sociales en nuestra actualidad. Gracias, a continuación, cedemos la palabra a Alberto Isaac López Díaz con su conferencia que se llama Revolución Marca Coca-Cola. Gracias. Bueno, igual antes que nada quiero agradecer la presencia de todos ustedes y la participación de todos mis compañeros, que además de ser grandes amigos son grandes colegas. Comenzaré con una cita de Pablo Fernández Cutiá. Una vez que la utopía se hace real, es decir, visible,
es decir, comprensible, el mundo de hecho, de facto, se torna elástico, manuable, transformable. Por eso quizá uno debe acostumbrarse a la vida, pero no debe acostumbrarse a la realidad. Ahora voy. Mucho se dice al respecto, pero algo es cierto. Perdón. Ni uno es más revolucionario por usar una playera con la inmortal figura del Che, ni más procapitalista por tomarse un café en Starbucks o una Coca-Cola, así sea light. La congruencia no debiera radicar en algo tan superficial. Entiéndase lo que se entienda por estos adjetivos, o ya que somos psicólogos, tipos de personalidad. El ser revolucionario o procapitalista debe ser algo mucho más que eso. Ese algo quizá puede entenderse como la manera en que uno se conduce dentro de la sociedad. Pensar que ser revolucionario por tirarle grilla a Televisa desde Facebook o Twitter solamente es exactamente igual que creerse ideológicamente de izquierda por pertenecer al Partido Revolucionario Institucional o democrático, da lo mismo. Insisto, ser revolucionario en estos días va más allá de simples acciones aisladas más allá de una militancia que solo es practicada detrás del escritorio de una oficina. Habrá que entender también que no toda movilización, sea espontánea o organizada, va en contra del sistema capitalista, que por su propia dinámica elabora su destrucción a través de la generación de contrapoderes. La gran mayoría son solo movimientos reformistas que en ningún momento abandonan su postura procapitalista. Es decir, pretenden hacer cambios burocráticos que le quiten un poco lo voraz al sistema, pero no lo capitalista. Al respecto, Aguirre Rojas, en su artículo ¿Qué son los movimientos antisistémicos?, nos dice: entonces, si hacemos la clara distinción entre los movimientos sociales que solo buscan ajustar y recomponer al sistema capitalista, atacando parcialmente algunos de sus principales defectos y remozando sus aristas más crueles y destructivas, y aquellos otros que intentan genuinamente destruir este sistema mundial capitalista y reemplazarlo por un sistema social diferente, muy otro que el capitalista, será claro que solamente estos últimos merecen el término de movimientos anticapitalistas y también movimientos antisistémicos. Si hacemos un poco de memoria hacia los movimientos sociales que en distintos momentos de la historia pretendieron cambiar el sistema capitalista y con ello revolucionar la manera de pensar y de hacer las cosas, nos encontraremos, creo yo tristemente, con que el resultado de la gran mayoría de ellos ha sido la burocratización de sus ideales. Pareciera entonces que nada ni nadie es insalvable de burocratizarse. La revolución se institucionaliza en partido. Las exigencias laborales de los trabajadores se amañan en los sindicatos. La legitimidad y la justicia social decaen las leyes sobornables por los que más tienen. El valor de las cosas se devalúa en simple papel dinero. El discurso ya no posee puntos de encuentro con las acciones, porque se vuelve técnico y estéril, y así un amplio etcétera. Sin embargo, algo que quizá pueda librarse del inminente fin, gracias a su capacidad etérea, es la vida cotidiana. La cotidianidad, invisible pero respirable, es el sustento de toda sociedad. Es el aire del que no nos percatamos, pero que al respirarlo nos permite seguir viviendo. Apelar al sentido común, el pensamiento de lo cotidiano, implica meterse en lo más invisible del ser social, y tal vez por ello sea posible internarse en este espacio más complejo para llevar a cabo una revolución. La revolución desde lo cotidiano implica realizar pequeños cambios de conducta y de lógica de pensamiento, de formas de vivir, entender y sentir la sociedad, así como participar en los cambios estructurales que repercutan en las grandes necesidades humanas y en los huecos éticos de la tan jodida realidad. Lo complejo de la revolución cotidiana radica principalmente en la continuidad de sus acciones. Así lo afirman Wagner y Hayes,
al decir que la cotidianidad, siendo la vida real, es a través de la cual se adquieren todas las habilidades y sentimientos más básicos con la que se es capaz de trascender nuestros entornos inmediatos y vincularnos con un mundo más amplio en posibilidades de acción. La revolución, desde los actos cotidianos, pudiera ser, entonces, una alternativa de resistencia clandestina, un cúmulo de actos creativos destinados a repercutir directamente en la conformación de una rebelión, cuyos alcances sean considerables para permitir plantear otro sistema posible. A su favor, la sociedad cuenta con la creatividad de la protesta social que se manifiesta a través de múltiples expresiones artísticas, así como en la implementación del sistema económico solidario, ecológica y energéticamente sustentable, y de distintas formas de autogobierno. Un claro ejemplo del ingenio de lucha y resistencia antisistémica es visible a través de la vida cotidiana en las comunidades indígenas zapatistas, las cuales, teniendo una posición claramente anticapitalista, han reestructurado pacientemente su visión de entender y entenderse con el mundo, y de cómo vivir en sociedad. Claro que todo esto podría dar pie a válidas argumentaciones que nos hablaran de cierto mecanicismo en las acciones cotidianas, es decir, de una falta de claridad en las intenciones y por lo tanto de vitalidad y voluntad de las acciones cotidianas, como si éste se convirtiera en meros actos reflejos. Me atrevo a decir que no. Y si me atrevo a decir que no es por las características antes mencionadas, sin embargo creo que es un tema que se pudiera discutir. Esto no es de ninguna manera una visión derivada del pensamiento posmoderno, que ante el desplome de los bloques socialistas a finales del siglo XX, enunció el fin de las utopías y con ello consideró que las alternativas eran el vacío, la frivolidad del discurso, que radica en la artificialidad de los actos, que bien pueden acomodarse en el encanto de la vida cotidiana, caracterizada también por su voracidad en el consumo. Tampoco es un plan optimista para cambiar al mundo, porque ni siquiera es un plan. Es complejamente una propuesta que le apuesta a un mañana, como diría nuevamente Aguirre Rojas, a un mañana que sea finalmente nuestro, no de nosotros, sino más bien de todos. Efectivamente, la cotidianidad que nos hace ser de manera presentánea lo que hoy somos es resultado de muchos años. Por ello, suponer que es posible cambiar los usos y costumbres de una sociedad de un día para otro resulta absurdo. Cierto que el pensamiento individualista está metido en las raíces de la cultura y, sin embargo, el efecto de las pequeñas acciones logra permear la realidad en el tiempo considerable. Por lo que antes de desanimar o abandonar la resistencia cotidiana, coincido con Tomás Moro en su idea de utopía, en el libro de Utopía. Sí, no se debe abandonar el barco en la tempestad porque no se pueda dominar los vientos, no se puede persuadir a la gente que opina tan diferentemente con tan desausado discurso. Menester es que se obre de manera que si no se puede hacer todo el bien que se desea, logre, a lo menos, nuestros esfuerzos quitar fuerza al mal, porque no es posible que las cosas vayan bien hasta que los hombres sean todos buenos, y para que esto sea así, habrá que esperar muchos años. Fin de cita. Y concluye. Es entonces cuando uno entiende que el valor de la revolución, que pretende revolucionarse a la vez que revoluciona, está en la simple y complicada praxis cotidiana, y no únicamente en el resultado que se genere o en el valor económico político que pudiera producir. La resistencia clandestina, digna de llamarse revolucionaria, está en la construcción permanente del verbo en su gerundio, sea este haciendo, dialogando, caminando, sembrando, sonriendo, reflexionando y bueno, ¿por qué no? Repensando. Gracias. A continuación cedemos la palabra a Jarair del Cagopia con su ponencia titulada Yo te invito a que pienses. Bienvenido. Gracias.
escucha? Sí, vale. Ya entiendo en parte por qué no hay muchos ponentes.